Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Gracias por venir al webinar. Hoy vamos a tratar de Client-Side Protection, una de las soluciones o módulo de Imperva, que, bueno, desde mi punto de vista es muy interesante. Me alegro mucho de ver a muchas caras conocidas, alguna que otra nueva también. Y, bueno, vamos a comenzar. Hoy vamos a ver eh, Client-Side Protection. ¿Qué es Client Protection? ¿Cuáles son esas amenazas? ¿Cómo funciona? Y bueno, y luego tendremos una breve demo donde podremos ver también ahí las características en tiempo real de qué es lo que hace este módulo tan particular. En principio, cuando hablamos de Client Side Protection, es algo que, bueno, yo lo he hecho un poco para tener cierto, cierto grado de humor, ¿no? Haciendo alusión a fantasmadas donde estaban gusto, susto y disgusto. El gusto es introducir códigos de terceros a diestra y siniestra en nuestras aplicaciones web. El susto es cuando algo sucede y no sabemos cómo, a pesar de tener una protección WAF, hay o ha habido una filtración de datos, y el disgusto es cuando descubrimos que ese código que habíamos insertado en nuestra aplicación, pues realmente no, como no la controlamos, pues ha tenido eh, alguna mala pasada, el código no estaba bien depurado o ha sido infectado por algún actor malicioso y ha conseguido pues que ejecute códigos que no queríamos. Evidentemente, cuando hablamos de códigos, estamos hablando de normalmente de esa aplicación web donde muchas cosas suceden entre el usuario final que se conecta a nuestra aplicación web y dentro de esa aplicación web pues hay una serie de servidores, el propio servidor de la aplicación, la base de datos que hay por detrás, etc., ¿vale? Y toda esa información está sucediendo entre el servidor y el usuario, ¿vale? Pero cuando estamos añadiendo código de terceros, puede pasar que ese código se esté ejecutando solamente en el lado del cliente y trabaje contra esa otra aplicación de terceros que nosotros no tenemos absolutamente ningún tipo de control hasta ahora. Evidentemente, el client side está expandiéndose continuamente, añadimos más y más códigos de terceros, ya sea JavaScript, imágenes, medias, formularios, suceden transferencias de datos en algunos casos y evidentemente no tenemos ningún tipo de control salvo que podamos intentar gestionarlo mediante las políticas de protección estándares, lo cual se hace un poco engorroso, o utilizando un módulo como el CSP de Imperva, donde podremos tener mucha más visibilidad. Uno de los ejemplos más simples es cuando ponemos pues, esos códigos, ya sean de analítica, de automatización de marketing, un live chat o una pasarela de pago. Podemos encontrarnos con que cada vez vamos a ir añadiendo más y más códigos de este tipo en nuestra aplicación y puede suceder lo inesperado, ¿no? Que tenemos una aplicación como pasarela de pago donde hemos metido ese JavaScript, ¿vale? El client-side JavaScript y vemos que pues algo ha pasado. Un atacante pues se ha hecho propio de ese código y ha gestionado las tareas maliciosas, con lo cual podría llegar a conseguir información confidencial, ya sea tarjetas de número de tarjeta de créditos, nombres, correos electrónicos, etc. Este tipo de ataque hemos conocido como Magecart, dado que es la primera vez que se vio fue en la plataforma de Magento y que es una pasarela de un shopping cart, ¿vale? Entonces de ahí salió el nombre, Magecart, ¿vale? Cuando nos encontramos con este tipo de problemas, pues lo que vemos es cómo definimos ese tipo de ataque, ¿no? Bueno, pues la definición es que tenemos un ataque en esa pasarela de pago, en ese script que está haciendo de conexión entre el usuario final y la pasarela de pago. Nosotros no tenemos ningún tipo de visibilidad porque ese tráfico no está pasando a través de nuestro WAF, de nuestro Cloud WAF, y lo mismo, pues se está ejecutando y estamos enviando información que no deberíamos enviar, ¿vale? Todo es sobre los datos, o sea, lo que estamos intentando hacer es tratar de proteger esos datos, los datos
que podemos llegar a ver pasar a través de esos códigos de terceros, pues son los números de tarjetas de crédito, bueno, con toda la información adicional de la tarjeta de crédito. Podemos incluso ver eh, obtención de credenciales o simplemente generar un perfil del usuario para poder conseguir más información sobre esos usuarios que tenemos en nuestras aplicaciones, accediendo a nuestras aplicaciones. ¿Vale? Por otro lado, muy importante, más allá de la parte técnica, está la parte de compliance, ¿vale? En la parte de compliance, pues tenemos a nivel global, tenemos el PCI DSS, a nivel Europa, pues tenemos GDPR y luego en otras zonas, por ejemplo, como Brasil o California, pues también hay otras compliance que tendríamos que cumplir, ¿vale? Y lo más importante, ahora vamos a centrarnos ahora en PCI DSS, que tiene unas nuevas unas nuevas líneas, ¿vale? Que tenemos que cumplir, ¿vale? Y falta muy poco, realmente. A día de hoy, justamente hoy, son 200 días para cumplir con el requerimiento de PCI-DSS en su nuevo formato o su nueva versión. ¿Vale? Con lo cual, pues es importante tener en cuenta esto. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, lo que va a pasar es que empezarán a aplicar más multas a empresas que no estaban consideradas antes como que tenían ese alcance y podemos ver algunos ejemplos, ¿no? Como por ejemplo ya ha pasado con Hannah Anderson, donde se le han puesto una multa de 400.000 euros, o de British Airways, que ha sido hace unos tantos años, en 2018, 230 millones. El más conocido porque ha sido aquí en España y además hemos tenido mucha repercusión mediática, ha sido Air Europa, que bueno, al final le ha caído una multa relativamente pequeña para lo que ha pasado, bueno, unos 100.000 euros, pero estamos hablando de casi medio millón de usuarios, ¿vale? Han visto expuesta su información, ¿vale? Incluyendo información bancaria, ¿vale? Luego tenemos otro tipo de ataque, como el polyfill. El polyfill también es un ataque bastante interesante, donde en principio estábamos utilizando una plataforma de terceros o un código de terceros que en su momento era totalmente fiable, ¿vale? Esta empresa que gestionaba este código pues ha sido vendido a otra empresa que no ha sido tan buena, ¿vale? ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues que hemos tenido un problema de seguridad con Polyfill, ¿vale? Polyfill, bueno, lo que hacemos es añadimos, por ejemplo, las características de Polyfill, ¿vale? El usuario está cargando esa página, se le carga ese código de terceros, ¿vale? Y al final, pues se hace una redirección a un código, a un website con código malicioso y ahí es donde entramos en riesgo, ¿no? Pues lo que tenemos que ver es, bueno, cómo hacemos para poder contener este tipo de problemas, ¿no? El problema es que podemos jugar, sí, con el Content Security Policy, con las cabeceras de Content Security Policy, lo cual es un estándar, lo podemos aplicar, es aplicable a cualquiera de los navegadores modernos, ¿vale? En todas sus versiones, pero claro, habría que gestionar uno a uno y cada vez que hacemos una actualización de esa página, pues tendríamos que hacer una revisión de todas esas políticas y todas esas cabeceras que se cumplan correctamente. Aún así, lo que no vamos a tener es una visibilidad global de qué es lo que pasa. Entonces, ¿qué podemos obtener con el módulo de CSP de Imperva? Pues lo primero, hacer un descubrimiento. Podemos hacer un descubrimiento con una monitorización continua de todos los scripts de terceros, ¿vale? Todos los recursos de terceros que podemos tener en nuestra aplicación. Vamos a tener una visibilidad sobre ese código, también obteniendo un rating de credibilidad, ¿vale? Un rating de riesgo, ¿vale? Y adicionalmente, pues tenemos la capacidad de poder activar un módulo de inteligencia artificial para que pueda sacar más información y hacer un análisis completo de ese código, que lo veremos más adelante en la demo. Esperemos que nos dé tiempo.
Una vez que tenemos esa visibilidad, hemos hecho ese descubrimiento, podemos hacer un enforcement donde podemos ver que, además, muy simplemente, cuáles son los dominios o los scripts que vamos a permitir que se ejecuten o no del lado del cliente. Aquí tenemos otra vez que repetir que no es algo que está sucediendo en el servidor, pero gracias a esa gestión de esas Content Security Policies mediante una manera muy sencilla, eficaz y además que vamos a tener esa visibilidad, pues vamos a poder tener ese enforcement que deseamos. Adicionalmente, pues evidentemente vamos a poder cumplir con las normativas vigentes, ¿vale? Y pues lo dicho, el despliegue es muy simple, es un one click y luego vamos a poder hacer una revisión, vamos a poder ver incluso esa información sobre los diferentes códigos que puedan llegar a ponernos en riesgo a nuestras aplicaciones y sobre todo a nuestros usuarios, ¿vale? Lo vamos a poder ver también en la herramienta de Attack Analytics que está integrada en Imperva. Muy simple. Entonces, como resumen, descubrimiento, es importantísimo el poder tener esa visibilidad de todo ese código que de otra manera lo tenemos que hacer muy manualmente. Nos va a proveer esa visión global de todo lo que tenemos en nuestra o nuestras aplicaciones, ¿vale? Y además vamos a poder identificar cuáles son los que son susceptibles a realizar algún tipo de transferencia de datos. Vamos a ver cuáles son los que simplemente nos van a proveer una versión de una fuente determinada que queremos utilizar para la visibilidad de nuestra página web, pero también vamos a poder ver cuáles son los que hacen la transferencia de datos. ¿Vale? Todo eso mediante ese análisis que se hace en el código de terceros servido por nuestra aplicación. Vamos a poder tener alertas sobre nuevos servicios cada vez que aparezca uno nuevo, dado que es una monitorización continua, lo vamos a poder ir viendo y además vamos a poder aprobar o no los servicios que no sean deseados, ¿vale? Que desde el punto de vista de seguridad, digamos, no es apropiado, pues además de comentarlo con el equipo de desarrollo, decirle, oye, mira, esto no lo vamos a permitir, vamos a poner aquí una política, con lo cual ese script que has metido pues no se va a ejecutar en el cliente por razones obvias, un riesgo de seguridad. Vamos a tener ese cumplimiento de normativa, lo cual es muy importante. Ya hemos visto anteriormente, las multas han sido sobre todo por exposición de datos sensibles. Y bueno, de ahí ha caído alguna que otra multa, pero vendrán más y más a partir de marzo del año que viene. ¿Cómo funciona? Pues lo comentado, trabajamos sobre el Content Security Policy, lo hacemos de una manera mucho más simplificada, mucho más estructurada y además con mucha más visibilidad desde el punto de vista de gestión. Vale, vamos a tener un cuadro de mando en el cual vamos a poder ver todo todos esos scripts de terceros que tenemos en nuestra aplicación web y de ahí vamos a poder tomar esa decisión, dado que vamos a tener esa clasificación de riesgo y otros datos adicionales que veremos en la web. La ventaja que tenemos es bueno, pues el Content Site Security, las cabeceras de Content Site Security están incorporadas en todos los navegadores modernos, con lo cual no vamos a tener ningún tipo de problema a la hora de poder aplicar esas políticas, ¿vale? Y además vamos a poder gestionar también cuáles son los recursos que vamos a permitir y evidentemente cuáles son los que vamos, porque tienen un riesgo muy alto, vamos a poder denegar o bloquear para que esa ejecución no suceda en el lado del cliente, ¿vale? Pues evidentemente, cuando hablamos de SSP, pues al final lo contenemos en los dos nombres, ¿no? El Content Site Security, que es el estándar, y el Client Side Protection, que es el módulo de Imperva para nuestro Cloud WAF, ¿vale? Muy básicamente un diagrama de cómo sucede ese tráfico y un poco también para entender qué es lo que pasa, que tenemos una conexión, hacemos una petición de ese index.html, en un caso normal, pues volvería la respuesta, ¿vale?
habría más recursos a solicitar, todos esos componentes que tiene nuestra página web que hemos desarrollado, pues se descargarán también, ¿vale? Pero ya empezamos a trabajar sobre las cabeceras de SSP, ¿vale? Se genera un report, ¿vale? Del lado del cliente, se analiza en el módulo de SSP de Imperva, ¿vale? Se reporta al módulo de SSP de Imperva y luego se gestiona a ver si vamos a parar o no ese dominio o ese script en la ejecución del cliente. De hecho, si analizamos el tráfico con la herramienta de desarrollo de un navegador, pues vamos a ver cómo obtenemos, ¿no?, esa información del CSP Report, ¿vale? Y lo trabajamos. ¿Vale? Pues, y finalmente, pues evidentemente lo más útil, aquí pongo un slide porque en la demo no vamos a poder ver, pero sí que vamos a poder tenerlo incorporado también en nuestra herramienta de Attack Analytics, lo cual nos vale para poder ver de un solo pantallazo cuál es la situación actual de nuestras aplicaciones web, ¿vale? En todos los sentidos, tanto en la parte de WAF, la parte de BadBots y ahora, pues, los servicios de terceros que todavía no hayan sido revisados para que nosotros podamos tomar la determinación si lo vamos a permitir o no, ¿vale? Así que nada, la presentación era muy rápida, espero que no haya sido demasiado, demasiado rápida, pero vamos, es bastante simple de entender, ¿vale? El concepto es tener visibilidad, tener capacidad de poder tomar decisiones, tomar esa decisión para bloquear, poder cumplir con esas normativas y, sobre todo, poder tener una capacidad, ¿no?, de poder integrarlo junto con nuestra herramienta de CloudWAF, que ya nos está protegiendo ante ataques volumétricos, ya nos está protegiendo ante muchísimas vulnerabilidades definidas en el OWASP Top 10, incluyendo la parte de bots, Advanced Bot Protection, la seguridad de nuestras APIs, tanto en su formato básico como el avanzado, ¿vale? Y bueno, pues hace relativamente poco hemos añadido este módulo, relativamente poco, estamos hablando de un par de años, con lo cual sí que podemos tener confianza de que esto funciona muy bien, ¿vale? En esta cuenta, que algunos de vosotros ya tenéis acceso también, ¿vale? Porque es la cuenta de demo de preventa, nos vamos a encontrar con que tenemos un montón de sites, 89 sites, vamos a ir al módulo de aplicaciones, vamos a ver los diferentes módulos de seguridad y pues evidentemente nos vamos a centrar en el Client Side Protection, donde podríamos hacer el onboarding de un site, donde realmente lo que hacemos es activar un descubrimiento de esas aplicaciones en base al tráfico que vayamos viendo. Normalmente necesitamos un par de semanas para poder obtener información interesante, ¿vale? Vamos a poder ir descubriendo esos códigos de tercero que queremos analizar y queremos tomar una determinación si lo vamos a permitir o no, ¿vale? O sea, no tiene mucho más. Dependiendo de la suscripción que tengáis, pues es un módulo ya incorporado o es un módulo adicional o un add-on, ¿vale? Y aquí lo que vamos a hacer es analizar uno de los sites que ya están en modo descubrimiento y nos vamos a encontrar con que tenemos, pues, tanto los dominios frecuentes como los dominios no tan frecuentes, ¿vale? Y nos vamos a encontrar con que tenemos 12 dominios descubiertos, de los cuales vemos que hay 3 dominios que están clasificados como maliciosos. Podemos hacer una revisión global de todo para ver qué es lo que vamos a permitir o no, ¿vale? Aquí tenemos los diferentes estatus de ese enforcement que comentábamos antes, donde vamos a poder permitir o vamos a poder bloquear, ¿vale? Podemos tener una configuración fija en el cual, aunque no esté revisado, pero al tener un riesgo alto lo vamos a bloquear, o a la inversa, no está revisado, pero como no tiene ningún tipo de momento, no tiene ningún tipo de riesgo, pues lo vamos a permitir hasta que le digamos, pues vale, ahora sí que lo permito y en adelante pues
puedo permitir ese dominio, ya sea en este site en particular o globalmente en múltiples sites, ¿vale? Este sería la primera visión que vamos a tener. Vamos a poder hacer ese filtrado si queremos ver solamente cuáles son, si queremos ver solamente los maliciosos o podemos analizar cada uno de ellos. Podemos concentrarnos, por ejemplo, en este que lo detecta como malicioso. Bueno, este es de Rusia, o sea que también puede llegar a tener algo, algo interesante. Eh, Aquí aparecerá una etiqueta que es el low frequency domain, es decir, que no se ve muy asiduamente, con lo cual probablemente ese código lo tengamos en un par de páginas, pero bueno, vamos a poder ir analizando y ver cómo tenemos esa distribución de este código, ¿vale? Y en este caso, pues vemos que es un tipo script, ¿vale? Que lo tenemos en varias páginas y adicionalmente, pues podemos ver cuál es el tipo de navegadores que ejecutan este script y cuáles son las IPs que han ejecutado este script, ¿vale? Con su riesgo actual, ¿vale? Cuando hemos visto ese dominio registrado, cuando lo hemos visto por primera vez, enlaces a diferentes herramientas para poder hacer un análisis adicional eh, sobre ese dominio para luego poder tomar una decisión, ¿no? En este caso, pues ya se ha tomado una decisión, ya está bloqueado. Si viéramos que fuese un dominio que al final, pues lo damos por bueno, pues lo podríamos a riesgo, cuenta y riesgo nuestro, podríamos darlo como algo, ¿vale? Y así podríamos tener esa clasificación de los dominios que vamos a permitir o no, ¿vale? Aquí podemos ver en los scripts, vamos a ver, bueno, aquí hay unos pocos scripts, ¿vale? Vamos a poder ver algunos que son, bueno, en este caso todos son raramente utilizados, ¿vale? Pero podemos ver que hay tres que están categorizados como maliciosos. En este caso nos vamos a centrar en el lado xttype.com y vamos a ver un poquito más el detalle. Evidentemente aquí podemos siempre poner alguna nota para que algunos de nuestros compañeros también puedan ver información en directo en la consola de Imperva, si hemos hecho algún análisis adicional o no. ¿Vale? En este caso, pues vamos a hacer una revisión de este script. No tenemos información todavía sobre este script como para poder hacer eh, un análisis más exhaustivo, ¿vale? Con lo cual vamos a ver si encontramos algún otro tipo de información. Y aquí sí que vemos, ¿vale? En otro site, que no era el Tacota, ¿vale? En el byte de demo, vamos a ver este script y podemos ver el análisis de este script. Vamos a poder ver el script en particular, ¿vale? Evidentemente, en este caso es relativamente fácil para el que sabe desarrollar o interpretar el código, ¿vale? En algunos casos no llega a ser esa la situación, con lo cual vamos a poder pedir también ayuda al motor de inteligencia artificial, ¿vale? Para que nos diga si ve algo más. Evidentemente, esto es una ayuda, es un soporte, no es una, mm, una información que nos va a permitir sí o sí tomar la decisión, sino simplemente nos da un dato adicional. Este código también lo podríamos volcar en otra de esas IAs que hay por ahí para poder tener un veredicto mucho mejor, ¿vale? Pero con esto, pues a mí, por ejemplo, sí que me valdría como para decir, oye, mira, ¿esto está haciendo algún tipo de tracking? No. ¿Está enviando información a recursos externos? No. Ya con esto me quedo un poquito más tranquilo. ¿Está monitorizando campos o áreas o de algún formulario? Pues en este caso sí, con lo cual me pone un poquito más dudoso en qué es lo que está haciendo este script y quizás merecería la pena analizar un poquito más, conversar con el equipo de desarrollo y decidir si realmente merece la pena o no tener este script, si nos da la funcionalidad que realmente necesitamos o simplemente ha sido una prueba y nos lo cargamos. Mientras tanto, tomamos una decisión de poder hacer ese bloqueo para que ya no se ejecute más en el lado del cliente, que es lo que nos ayuda este módulo de Imperva. ¿Vale?
pues podemos encontrarnos con otro tipo bueno, evidentemente aquí tenemos también los hashes. Puede ser que esta información, cuando veamos un script, eh, vamos a tener una versión de ese script, ¿vale? Probablemente ese script ha sido infectado o ha sido maliciosamente modificado. Vamos a querer ver si existen diferentes versiones. En este caso, pues vamos a ver solo una, ¿vale? Pero podríamos ver diferentes versiones. Podríamos ver la diferencia del código entre las diferentes versiones y poder analizar y tomar esa decisión de si vamos a bloquear ese script o no, basado en esa nueva versión. Quizás un script, como ha sido en Polyfill, que en un momento determinado era un script bueno, ¿vale? Pero a lo largo del tiempo y mediante ese cambio de owners, hemos visto que pues ha pasado a ser un script malicioso, ¿vale? Entonces aquí vamos a poder ver esas diferentes versiones, vamos a poder incluso descargarlo por si lo queremos analizar en alguna otra herramienta, ¿vale? O hacer un copy-paste y pegarlo en ChatGPT para que nos ayude a hacer un análisis un poco más exhaustivo. Es simplemente copiar y pegar a ChatGPT y decirle, oye, este script, ¿qué es lo que hace? Dame ideas como para poder tomar esa decisión de bloqueo o no, ¿vale? Podemos ver otro script, a ver si nos deja, ¿vale? Bueno, aquí vemos también otro tipo de funciones de script que estén embebidas en nuestra página. También podemos hacer un cierto análisis, ¿vale? A ver qué pinta tiene esto, pero sobre todo lo que más nos va a interesar van a ser estos, los origins y los third party. Si vemos aquí, vamos a analizar este, vamos a ver el hash, ¿vale? Aquí vemos las diferentes versiones, ¿vale? Con sus diferentes hashes, ¿vale? Vamos a poder hacer una comparativa con la última versión que tenemos descargada. Estamos viendo también que este ha tenido en un periodo relativamente corto, entre mayo y julio del 23, varios cambios y podríamos hacer ese análisis a ver qué es lo que ha pasado, ¿vale? Y vemos que pues han habido algunos cambios, bueno, en este caso son solo números, pueden ser tokens o cosas similares, ¿vale? No nos vamos a centrar en esto. Aquí vemos que evidentemente esto estará en ruso, con lo cual va a ser un poco más complicado de interpretar todo esto, pero bueno, el código de JavaScript sí que está bastante interesante, ¿no? De poder analizarlo, pero en este caso pues ya se empieza a formar algo un poco más complejo, ¿no? Vemos el script otra vez, aquí vemos que hay un poquito más de información, todo esto está minimizado, con lo cual es un pelín más complicado de verlo a simple vista. Podríamos otra vez utilizar otra herramienta, pero bueno, mientras tanto vamos a intentar ver la IA nos puede ayudar en este caso, ¿vale? Dejemos que haga su análisis. Y podemos ver otra vez, pues más allá de si sé o no sé JavaScript y veo cuál es el código que hay e intento interpretar todo este código, ¿vale? Me trato de apoyar en esto y me dice, ¿es un script que está haciendo tracking de comportamiento de usuarios? Sí, pues ya es malo. Este script contiene código de Yandex Métrica que permite hacer un tracking de usuarios, de comportamiento de usuarios. Yandex Métrica, pues ya sabemos qué es y lo que no sabemos es para qué utiliza toda esa información que le estamos ofreciendo gratuitamente, ¿no? Pero bueno, al final sí que está enviando información de comportamiento de usuarios, ¿vale? Está enviando también datos a recursos externos, está enviando monitorización de esos campos de input, ¿vale? En nuestros formularios. Bueno, perdón, en este caso no lo está enviando, pero sí que estamos viendo también que existen otros elementos o referencias a dominios de eh, sospechoso riesgo, ¿no? Como por ser, por ejemplo, este, que es el propio que estamos analizando, el sushitrend.ru, ¿vale? Que es malicioso. Luego nos encontramos con otros dos
que son de riesgo alto dependiendo de la utilización. Sabéis que Google APIs no siempre es bueno, dado que ahí cualquier desarrollador puede utilizarlo para poder hacer ese desarrollo de, de- de código de terceros, ¿vale? Y poder aplicarlo en nuestra página. Puede ser bueno, puede ser malo, pero bueno, dependiendo de cuál es el código que estemos utilizando, ¿no? Con lo cual, de esta manera hemos obtenido de ver algo totalmente infumable, ¿vale? Por lo menos para mí, tener un veredicto más o menos interesante por parte de la IA. Adicionalmente, hemos visto que tenía un riesgo mmm, alto, ¿vale? Y de esta manera puedes decir, oye, mira, yo este código y este dominio lo bloqueo. No quiero que código de terceros de esta procedencia se ejecute en mis clientes, ¿vale? Así que básicamente lo que tenemos aquí con este módulo es poder tener la visibilidad otra vez, poder tener esa capacidad de poder hacer un análisis. En algunos casos, pues, evidentemente, vamos a tener que pedir ayuda a otra herramienta o a otro equipo, como es el de desarrollo, para decir, oye, mira, vemos este código, no tiene buena pinta, vamos a analizarlo, ¿vale? Y luego tomar una decisión. Tomamos una decisión, ¿lo bloqueamos o lo permitimos? ¿Vale? Como siempre en Imperva, CloudWAF, cada vez que hacemos un cambio, se replica esa configuración y en muy breve, en menos de un par de minutos, ya lo tenemos aplicado en todos los POPs, en todos los proxies y ya obtenemos esa nueva configuración y hemos protegido a nuestro cliente, ¿vale? Ante esa ejecución de código de terceros que no es deseada. Eh, si queréis hacer algún tipo de pregunta que aclaremos, pues tenemos abierto el chat y espero que os haya gustado tanto la presentación como la demo. Sí, bueno, el licenciamiento. El licenciamiento está basado en sites, número de sites que van a estar dados de alta en Client-Side Protection. Tenemos, sabéis cómo tenemos el licenciamiento, tenemos una suscripción, esos diferentes sabores. Ahí va a estar incluida una aplicación o un website, ¿vale? Cada vez que necesitemos más sites, pues vamos a tener que ir añadiendo esos sites, ya sea en 1, 5, 10, 50 sites, ¿vale? También vamos a tener que tener en cuenta el ancho de banda y para la parte, el módulo de Client Side Protection, vamos a decir, por ejemplo, si tenemos, me lo estoy inventando, 20 sites protegidos, pero queremos solamente monitorizar y tener capacidad como para poder tener eh, ese bloqueo a código indeseado solamente para 10 sites, pues añadiríamos solo 10 sites en el Client Side Protection. En en los diferentes módulos, en las diferentes suscripciones que tenemos, pues vamos a tener no vamos a tener este módulo o vamos a tener este módulo solo modo detección, o sea, vamos a poder tener esa visibilidad, pero no vamos a poder bloquear, o vamos a tener el completo que es detección y protección, ¿vale? Espero que haber aclarado esa pregunta. Si tenéis alguna otra, pues también lo mismo. No, este módulo, a ver, no es intrusivo en el sentido de, evidentemente, no vamos a añadir mucho más que esa cabecera CSP, ¿vale? Como lo haríamos en cualquier otro caso, independientemente del módulo. Es algo adicional que podemos hacerlo directamente en la aplicación. Lo que pasa que sería bastante complejo de tener que gestionar todas esas cabeceras en nuestra aplicación, ¿vale? O sea que añadimos solamente esa cabecera CSP, ¿vale? Pero por lo demás no estamos añadiendo ninguna otra información, ni estamos presentando ningún tipo de eh, problemas de latencias, ni nada por el estilo, ¿vale? Otra pregunta, la última, si a alguien se le ocurre.
¿Se puede hacer una demo? Claro que sí. Tenemos el trial, de la misma manera que podemos hacer un trial desde cero con la suscripción, ¿vale? Podemos solicitar un trial para el módulo de SSP y, bueno, evidentemente podemos ayudaros desde Exclusive a poder llevar a cabo esa demo al cliente para que entienda un poco más el concepto, aunque es relativamente fácil, ¿no?, de entenderlo. Al final lo que estamos haciendo es proteger las ejecuciones de códigos en el cliente. No es algo que no vamos a tener visibilidad desde el lado del servidor. Nosotros vamos a proveer ese enlace a ese código en nuestra página web, pero luego ya perdemos visibilidad. Con este módulo sí que vamos a poder tener esa visibilidad. ¿Por qué? Porque a pesar de que sea un enlace, vamos a descargarnos en Imperva ese código, lo vamos a analizar la procedencia, vamos a categorizar ese dominio, vamos a poder analizar ese script y de esa manera pues ponerle las etiquetas correspondientes según su riesgo y según el tipo de recurso que, que tenga ese script, ¿no? Ya sea una fuente, ya sea un formulario, ya sea una transferencia de datos, que son los más preocupantes, ¿vale? Y, y nada, cuando queráis podemos hacer una demo, ¿no?, en algún cliente. Los clientes más interesantes son sobre todo clientes que tengan una tienda online, ¿vale? Cualquier cliente que tenga un formulario al el que se esté enviando información eh, sensible, ¿vale? Ya sea tarjeta de crédito, nombre, dirección, teléfono, bueno, cualquier PI es susceptible a tener este módulo. Pero sobre todo, donde vamos a ver que hay un riesgo considerable es en empresas que tengan una tienda online, un servicio de venta de tickets, billetes de avión, entradas de todo tipo, de espectáculos, cines, conciertos, etc., ¿vale? Sí que van a tener y bueno, y sobre todo si nos acordamos, ¿no? British Airways y Europa se han visto expuestos, pensaban que tenían todo súper bien, firewalls, WAF, etc., etc., ¿vale? Y sin embargo, pues ha habido filtración de datos muy sensible, como ha sido la tarjeta de crédito. Si hubiésemos tenido este módulo activado, pues podríamos haber tenido esa visibilidad y haber tomado la decisión de bloquear la ejecución de ese código, con lo cual, pues, se podrían haber salvado de esa pequeña multa, que podría haber sido mucho más, ¿eh? Bueno, pues nada, si no hay ninguna pregunta más, os agradezco a todos. Espero veros pronto de nuevo en alguno de nuestros eventos o en alguno de nuestros webinars y hasta la próxima. Muchísimas gracias y damos por finalizado el webinar.